Muy buenos días a todos vosotros. Muchísimas gracias una vez más por participar y estar presentes en esta serie de webinars que Geotab ha estado preparando para todos vosotros, para presentaros nuestra solución y todas las ventajas y aquellas herramientas y funcionalidades que tenemos para una gestión eficaz de la flota. Os doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Luis Jerez. Soy el encargado de formación para Geotab de la zona mediterránea. Y en esta ocasión, pues, estaremos junto a Antonio Benutelli. Antonio Benutelli es un manager de ventas, quien va a ser la persona encargada de presentarnos este webinar de hoy, que versa sobre el pilar de sostenibilidad. Vamos a presentaros el nuevo pilar, el sexto pilar de sostenibilidad de Geotab, un pilar que se ha presentado, que se ha introducido este año, es nuevo, y presentaremos las funcionalidades de gestión de flotas alrededor del mismo. Esta presentación está enmarcada en las actividades que Geotab tiene preparadas para todos vosotros, sus partners y también personas interesadas, como actividad para celebrar la semana, ¿no? El Día Mundial de la Tierra. Y el tema de la sostenibilidad es un tema muy importante y por eso pues, mostraremos aquellas funcionalidades de la plataforma de Geotab que ayudan a que nuestro entorno sea un entorno más limpio. Bueno, no sigo añadiendo más información. Os dejo con Antonio, que os dará un repaso sobre el pilar y también dónde encontrar esas soluciones en nuestra plataforma MyGeotab. Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por conectar a este webinar dedicado hoy al pilar de la sostenibilidad. Aquí una agenda de lo que vamos a tratar hoy, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña presentación corporativa de Geotab. Para los que no conozcan todavía nuestra empresa, vamos a hacer un viaje entre los pilares de innovación. Los pilares de innovación son prácticamente una serie de datos e informes específicos orientados a cada área de mejora de la empresa en cuanto a flota se refiere. Luego nos centraremos en el último pilar que hemos presentado, como bien decía Luis, en nuestro último evento de Geotab en San Diego, que es el pilar de la innovación, es decir, una serie de datos que podemos sacar de nuestra plataforma, de nuestra solución, y una serie de informes orientados a la sostenibilidad. Es decir, ayudar a los gestores de flotas, las empresas que tengan flota en mejorar la sostenibilidad de la misma, reduciendo consumos, emisiones y evidentemente también un mensaje importante, la reducción de costes de la misma. Luego vamos a ver algunos ejemplos reales sobre el área de la sensibilidad y luego daremos paso al momento, a los minutos de ruegos y preguntas que podamos hacer. Rápidamente, Geotab es una empresa que se fundó en Canadá en el año 2000. Es una empresa de ingeniería orientada a la telemática para flotas. Tiene como su base en Oakville, en la provincia de Toronto, en el estado de Ontario. Actualmente somos más de 1.200 empleados. Ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Yo cuando empecé en el 2015, hace 5 años, perdón, éramos unos 80 empleados y últimamente a raíz de unas adquisiciones y ampliaciones en varias áreas somos un grupo de más de 1.200 empleados. Tenemos oficinas en Canadá, en Europa tenemos varias oficinas, como pueden ver en el listado, Londres, París, Roma. Hemos abierto también en Ciudad de México últimamente, actividades también en Australia y en Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas. Somos una de las empresas más conocidas, especialmente en el mercado norteamericano. Estados Unidos y Canadá son nuestros principales mercados. Y desde hace unos años ya también en Europa colaboramos con una serie de resellers y de distribuidores que han reforzado nuestra posición en el mercado europeo. La solución se basa en dos elementos principales. Nosotros instalamos un dispositivo, es un dispositivo plug and play, es un dispositivo igual para todo tipo de vehículo, ya sea un vehículo ligero, un vehículo pesado, un vehículo eléctrico o de combustión tradicional.
El dispositivo ha ido evolucionando obviamente con los años, hemos introducido nuevas funcionalidades, conectamos directamente al puerto de diagnóstico del vehículo, a través del cual sacamos información, por ejemplo, como consumos, como datos de motor, posibles fallos, datos de niveles de batería, etcétera, etcétera. Toda información útil para el gestor de flota para poder optimizar, para poder mejorar las performances de su flota. Con los años, como decíamos, hemos introducido nuevas funcionalidades. Hemos empezado, obviamente, por las limitaciones tecnológicas de la época, al principio solo con el GPS. Luego hemos introducido un acelerómetro para tomar mediciones en cuanto a la seguridad de la flota. Hemos introducido datos de motor y, sobre todo, importante, es un único dispositivo para todo tipo de vehículo. Aquí recolectamos la información del vehículo y la enviamos al segundo elemento de la solución, que es la parte de software. MyJotab es el interface de usuario. La versión más habitual es la versión web, a través de la cual acceden todos los usuarios y gestores de flota, donde esta información se presenta a modo de informes, a modos de alertas, a modos de cuadros de mandos, totalmente configurables, totalmente adaptables por el mismo usuario. Es decir, hay un dataset de informes muy amplio, pero el cliente tiene la posibilidad, la libertad de poder adaptar esos informes a sus necesidades, poderlos cambiar, poderlos modificar según lo que necesite cada usuario dentro de la empresa. Lo que vamos a ver un poco es un paseo de lo que decíamos antes, los pilares de innovación de Geotab, es decir, esa serie de datos y de informes orientados en un área específica de la empresa. En su día empezamos con el pilar de productividad. El pilar de productividad eran datos basados principalmente en GPS, es decir, todo lo que era los movimientos de los vehículos, los recorridos que hacían, las distancias, toda esa información relativa al movimiento del vehículo. El gestor de flota podía ver dónde estaban sus vehículos, a qué hora habían llegado a un cliente, a qué hora se habían ido, etcétera, etcétera. Esto, digamos que es un elemento básico, uno de los principales elementos de los sistemas de gestión de flota de hace 15, 20 años. Es decir, se basaba en datos de GPS. Luego hemos introducido el acelerómetro. El acelerómetro ha abierto una nueva puerta, digamos, a lo que es la gestión de la seguridad de la flota. Es decir, no solo saber dónde ha llegado el vehículo, a qué hora ha llegado, con qué velocidad, pero también saber si ha tenido unos elementos de conducción peligrosos o poco positivos para la gestión de la flota. Acelerones, frenazos, curvas bruscas. Todos estos elementos con el acelerómetro son datos que vienen representados en informes, en alertas y en cuadros de mando, indicando al gestor de flota cómo se ha conducido el vehículo. No solo dónde ha llegado, pero también cómo se ha utilizado ese vehículo. Con el tiempo y con las implementaciones hechas en el producto, alrededor del año 2006, empezamos a leer datos de motor. Estos datos de motor nos abren un nuevo horizonte en cuanto a la optimización de la flota. Yo no solo puedo saber dónde ha estado mi vehículo, cómo ha llegado, en qué condiciones de seguridad, pero también puedo controlar el vehículo para saber si la batería está en buenas condiciones, si hay algún fallo de motor que se esté reportando en el mismo vehículo y poder así también hacer previsiones de mantenimiento. O sea, toda una serie de datos y de informes que ayudan al gestor de flota a optimizar su vehículo, evitar que tenga un vehículo que no arranque el lunes por la mañana porque la batería se ha descargado y nadie se ha dado cuenta. Es decir, toda una serie de datos basados en lo que ya obtenemos de la misma línea de datos del vehículo. El cumplimiento normativo ha sido algo que se ha ido introduciendo en los últimos años. Empezó en Norteamérica con la introducción del control de los horarios de conducción. Hablando por el mercado europeo, podríamos hablar del tacógrafo digital, ¿vale? Esto es un elemento que hemos integrado recientemente a través de una adquisición que hemos hecho de una empresa aquí en Europa que permite este tipo de funcionalidades, el poder controlar que nuestra flota se mueve y opera siguiendo la normativa vigente en cada país, en cuanto a horas de conducción, en cuanto a horas de descanso, en cuanto hablando nuevamente del tacógrafo digital, la descarga de esos ficheros
de obligado cumplimiento por parte de las empresas, es decir, todo lo que es relativo a al cumplimiento normativo de cada país. La capacidad de expansión también es un elemento importantísimo que nos permite abrir la puerta de accesorios, es decir, poder integrar accesorios en nuestra solución, tanto la parte de hardware como la parte de software. Es decir, un amplio catálogo de API es lo que permite hoy en día a nuestros clientes más grandes poder integrar los datos de la plataforma en sus soluciones o integrar datos de soluciones de terceros en nuestra plataforma. Podríamos hablar, por ejemplo, de sensorización de temperaturas, sensorización, por ejemplo, de cámaras integradas con nuestra solución que permiten transmitir datos a la solución y tener elementos adicionales en cuanto al uso de la misma flota. Es decir, es un pilar que permite expandir la solución a otras funcionalidades que son externas, que no son producidas directamente por Geotab, pero sino que son de utilidad para nuestros clientes. Y por último, el pilar de la sostenibilidad. Esto, como decíamos al principio de la presentación, ha sido introducido recientemente en nuestro evento anual de Geotab, que este año ha sido en San Diego, donde introducimos toda una serie de datos y de informes orientados a la mejora de la sostenibilidad desde el punto de vista de impacto ambiental de la flota. Aquí tenemos una slide dedicada a este pilar. Estos datos prácticamente ayudan al gestor de flota a mejorar la gestión del carburante, del consumo, por ejemplo, de los vehículos, a través de datos relativos a las emisiones, datos relativos a los consumos, datos relativos al ralentí de los vehículos. Ese es un elemento bastante importante, especialmente en vehículos pesados, donde, no sé, un consumo de 3-4 litros la hora en ralentí tiene un impacto bastante importante. Una serie de datos relativos al mantenimiento proactivo. Es decir, yo puedo conocer el nivel de carga de la batería, puedo conocer si un vehículo tiene algún fallo que pueda empeorar el consumo del vehículo, no sé, un inyector, un catalizador que no esté funcionando bien, cualquier elemento de la alimentación del vehículo, es importante detectarlo a tiempo y tenerlo bien identificado para poder mejorar el mismo vehículo. Y por último, y no menos importante, ayudar el gestor de flota a electrificar su flota. Geotab recientemente ha introducido la telemetría de vehículos eléctricos en su paquete de datos, en sus informes, pero también ha introducido una herramienta que ayuda al gestor de flota a electrificarla, es decir, poder identificar esos vehículos que son mejores candidatos para poder ser sustituidos por un vehículo eléctrico. Entonces, lo que tenemos es una solución de software, un add-in concretamente, que podemos introducir instalar en nuestro software, en nuestra plataforma, que analiza un periodo de actividad de la flota tradicional de combustión para poder identificar cuáles vehículos pueden ser sustituidos con vehículos eléctricos, con modelos, marcas y modelos específicos, desde vehículos de turismo hasta furgones, vehículos industriales que tengan tecnología eléctrica. Aquí también es importante identificar una serie de datos que ponemos a disposición de las administraciones públicas para proyectos de Smart City. Es decir, todos estos datos de flotas oportunamente agregados y anonimizados se ponen a disposición para los ayuntamientos para reducir, por ejemplo, atascos, para reducir emisiones, para poder identificar también esas áreas de mayor incidencia en cuanto a accidentes, elementos negativos en la circulación de la ciudad. También es siempre importante recordar, y esto quiero subrayarlo, que una flota que reduce su impacto medioambiental también está reduciendo el coste de la misma. Es decir, cualquier elemento que mejore el impacto ambiental de la flota, como una mejora en el estilo de conducción, una mejor monitorización de los consumos de carburante, un mejor control del mantenimiento preventivo de la flota, ayuda directamente a reducir los costes de la misma. Tiene seguramente un impacto directo en los costes de la misma. Ahora yo quiero saltar a la plataforma online, ¿vale? Vamos a ver directamente en nuestra plataforma de qué informes podemos disponer para poder controlar estos elementos que tengan un directo
peso en el impacto ambiental. Yo, por ejemplo, aquí en el cuadro de mando he introducido informes relativos al coste del ralentí, ¿vale? Es decir, ahora tenemos unos valores mínimos porque las flotas, esta es una flota de ámbito personal, se están moviendo muy poco por las razones obvias que todos conocemos, pero aquí tengo un control directo día por día del coste del ralentí de la flota de mis vehículos, ¿vale? Aquí también si vemos un tren de los últimos 3 meses en cuanto a consumo de carburante, obviamente el mes de marzo es el que más impacto ha tenido en cuanto a reducción, por lo tanto aquí tengo un control sobre la reducción de consumo de carburante y muy importante también ver el tren de reducción de ralentí de la flota. Como decíamos en un principio, el ralentí, especialmente en vehículos pesados, tiene un impacto muy importante en cuanto a consumos y contaminación de la misma flota. Aquí, obviamente, los vehículos en el mes de marzo, a raíz del bloqueo nacional, han reducido el kilometraje, han reducido la actividad y, por lo tanto, han reducido también los tiempos de ralentí. Esto no solo en condiciones especiales como las que estamos ahora, pero normalmente el funcionamiento de una flota, este tipo de informes ayuda mucho a los gestores de flota a ver cómo está mejorando la reducción del ralentí y, por lo tanto, del impacto de emisiones de CO2. En este otro informe que vemos abajo, ver exactamente cuál es el peso de cada vehículo dentro de mi flota en cuanto a emisiones de CO2. Aquí tenemos un informe específico que pone en evidencia este tipo de datos. También no menos importante es un informe de fallos de motor. Aquí podemos identificar cuáles vehículos y qué tipo de fallo se está verificando en un vehículo también para poder actuar con contundencia y de manera eficiente sobre el fallo que está sufriendo el vehículo. Últimamente hemos lanzado un nuevo add-in en nuestra plataforma, es decir, una parte de software que podemos añadir. Esto es la versión 1 de nuestro add-in, donde podemos ver el impacto ambiental. Un momento, solo que se estaba cargando el mismo informe, ¿no? Pues está expresado en millas por galón. Vamos a tener en breve una nueva versión para el mercado europeo, expresado en litros por kilómetro, litros a los 100, etcétera, para conocer cuál es el impacto en emisiones y consumos medios de nuestra flota con una serie de informes y comparativas de estos datos, ¿vale? Esta es una versión número 1, digamos, la quería enseñar porque acaba de salir ahora mismo, pero digamos aquí podemos tener unas comparativas directas entre los tiempos de conducción y los tiempos de ralentí día por día en mi flota para poder haber evoluciones, mejorías o empeoramiento de los mismos y poder actuar de consecuencia, o también tener unos indicadores sobre el estilo de conducción, tomando como examen, por ejemplo, las aceleraciones bruscas, los excesos de velocidad, hacer siempre comparativas entre periodos anteriores y periodos actuales para poder ver los trends y las mejoras. Todo esto son indicadores para poder controlar la evolución del uso de mi flota y, por lo tanto, ver si voy mejorando o empeorando en cuanto a emisiones, en cuanto a impacto ambiental en nuestra flota. Siguiendo con la presentación, aquí también quiero resaltar algunos informes que tenemos en el marketplace, es decir, en la parte de informes o hardware adicionales que podemos añadir en nuestra solución, que puedan ayudar a este tipo de mediciones. Este es el nuevo add-in que he hecho ver hace un momento, pero también tenemos los demás informes que hemos visto en nuestro cuadro de mando, donde podemos medir efectivamente los tiempos de ralentí, los costes de los ralentís que están generando nuestros vehículos, informes de emisiones de CO2, informes de puntuaciones de conductor, es decir, poder identificar esos conductores que tienen un estilo de conducción menos ecológico, por así decirlo, o menos seguro, y que también impactan más sobre la economía de nuestra flota. Siguiendo aquí tenemos algunos casos de éxito de algunos clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos un cliente que tiene una flota de última milla con vehículos eléctricos. Luego, cuando distribuiremos la presentación, podrán ver en detalle el caso de éxito en esta URL. Prácticamente la empresa tiene un control
total del estado de la flota, del estado de las baterías, del estado de la misma, poder controlar el alcance, la autonomía que tienen los vehículos, el poder asignar o no un trabajo dependiendo del nivel de carga de los vehículos. Y Geotab ha sido la solución que más se ha ajustado justamente en este caso porque tenemos telemetría de vehículos eléctricos y por lo tanto poder ofrecer este dataset para estos clientes. Otro caso también muy interesante es el de esta empresa, CMS, en Reino Unido, donde han mejorado mucho, han optimizado mucho el uso de la flota de vehículos, prácticamente creando unas apps para sus conductores, haciendo unas puntuaciones de conducción donde los demás conductores pueden ver cuál es su puntuación a nivel de estilo de conducción, de impacto ambiental, de mejora de la flota y poder competir entre ellos, positivamente poder competir entre ellos y creando una optimización en cuanto a consumos. Han notado unos grandes beneficios en cuanto a reducción de consumos principalmente, aumento de la seguridad, es decir, normalmente una mejora en el estilo de conducción acompaña un aumento de seguridad de la misma flota y evidentemente mejorar los costes de la misma y el impacto ambiental que ha tenido esta flota para este cliente. Yo no tengo más. Aquí tenemos una lista de nuestras oficinas. No sé si hay alguna pregunta. Luis, te devuelvo la palabra. Sí, Antonio, pues muchas gracias por este paseo que nos has dado, ¿no? Sobre las funcionalidades que tenemos, ¿no? En el sistema sobre el vehículo eléctrico. Con respecto a las preguntas, sabéis que dentro del panel de control de este webinar tenéis una sección de preguntas donde podéis, si queréis en este momento, pues escribir cualquier pregunta que tengáis con respecto a las funcionalidades que Antonio había mencionado, ¿no? Del nuevo add-in o de las aplicaciones que tenemos en Marketplace o algún otro informe con respecto a sostenibilidad. Si no veis la zona de preguntas, igual tenéis minimizada pues la zona del panel de control, que es una flechita naranja que creo que aparece en una parte superior, la parte superior derecha de vuestras pantallas, ¿no? Donde se está compartiendo esta presentación. Y la tenéis ahí. Si queréis escribir ahora alguna de vuestras preguntas, pues podemos responderla pues aquí, en este momento, o si no, bueno, podemos también hacer un seguimiento, ¿no? De las mismas, si tenéis alguna. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que desee escribirla para nosotros contestarla o revisarla a posteriori si es necesario. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? De momento, pues parece que no tenemos ninguna pregunta que está llegando. Sí, creo que aquí hay alguna. Un momentito. Perfecto. Bien, esta pregunta, sí, aquí tenemos una pregunta. Sí, esta pregunta de Miguel Ángel del Molino. Si pregunta sobre el add-in, sobre ese add-in, ¿cómo se busca el add-in? El add-in está en Marketplace, ¿vale? Esto como los demás add-in de Geotab, se puede buscar por Green, basta buscar Green en el buscador de Marketplace, aparecerá entre las varias soluciones este add-in. Como sabes, se puede hacer clic, instalarlo automáticamente a la plataforma y tenerlo disponible. Como decía antes, es una versión 1 orientada más al mercado americano, porque como podéis ver, las métricas son millas por galón, digamos, está basado en el sistema métrico americano, pero en breve prevemos en un mes tener ya con métricas europeas. Por lo tanto, digamos que en menos de un mes o un mes como máximo deberíamos de tenerlo disponible aquí para el mercado europeo con litros a los 100 o kilómetros por litro. Sí, solamente un comentario, Antonio. No sé si podríamos hacer el mini repaso, ¿no? De cómo buscar una solución esta Sí, o, bueno, aquí otra de las que tenemos en Marketplace. Vamos, si vamos en la plataforma podemos donde ver podemos... directamente en la plataforma lo que decía. Aquí tenemos nuestro Marketplace, Sí, el vivo en directo. Y aquí en el tenemos aquí. buscador podemos buscar, por ejemplo, por Green, tenemos Green Fleet Dashboard. Okay, y prácticamente esta es la solución. Bueno, está ya instalada en nuestra plataforma, por lo tanto la opción es desinstalar. En condiciones normales tendremos que hacer clic aquí para instalarla y automáticamente se va a posicionar en esta parte de la plataforma y tenerla disponible aquí. Aquí tendríamos todos los datos relativos a los elementos, por ejemplo, de curvas bruscas, ralentí, todos esos elementos que tienen un impacto negativo en el coste, la economía de la flota y obviamente en las emisiones y el impacto ambiental de la misma. Lo que son emisiones
consumos y estilo de conducción. ¿Vale? Aquí tenemos comparativas entre la semana anterior y la actual, algunos benchmark en cuanto a los consumos típicos del vehículo, por tipo de vehículo. ¿Veis? Aquí son todos millas por galones, aquí se verán prácticamente litros a los 100, que serán los vehículos de turismo, vehículos medianos, pesados, etcétera. Y aquí los tiempos de ralentí con respecto a los tiempos de conducción. Aquí vemos que van disminuyendo con el tiempo los tiempos de conducción. Aquí algunas métricas sobre los tiempos de ralentí y poder tener una visión inmediata sobre ver si estamos mejorando o empeorando nuestros hábitos de conducción y por lo tanto el impacto ambiental de la misma flota. Ok, muy bien. Miguel Ángel del Molino también nos envía la siguiente pregunta. Si este add-in permite modificaciones sobre el mismo o digamos que solamente muestra la información que vemos y no se puede modificar nada. No, de momento son una serie de indicadores, digamos, estáticos. Es decir, en el momento hemos elegido esos indicadores porque es prácticamente podríamos decir, un catálogo de indicadores típicos en cuanto a las mediciones de impacto ambiental de una flota. No excluimos en futuro poder añadir o reducir los indicadores, pero de momento este es un cuadro típico. Esto no quita que no podamos hacer lo que hemos hecho y lo que hacemos normalmente con nuestro cuadro de mando. Es decir, yo puedo añadir y modificar mis indicadores. Aquí, esta es una plataforma demo, estamos midiendo muchas cosas, desde kilómetros por día, velocidades máximas, etcétera, etcétera. Yo aquí arriba he puesto en evidencia los que son relativos y los que tienen más relevancia en cuanto a impacto ambiental, que son los consumos, las tendencias de ralentí, emisiones de CO2, coste del ralentí también, o estilo de conducción de los conductores. Obviamente en el cuadro de mando tradicional, llamémoslo así, podemos añadir y quitar los elementos que queramos. Esto lo hemos creado para, digamos, concentrar en un único add-in, en un único cuadro de mando, lo que es relativo al impacto ambiental en cuanto a consumos y estilo de conducción. Perfecto. Siguen llegando más preguntas aquí. Sí, Jaime Santaolalla, pues nos pregunta, muchas gracias Jaime por tu comentario, que es muy interesante. Y pregunta, no si os recomendamos o si hay alguna regla que se pueda relacionar con el pilar de sostenibilidad. Bueno, sí, reglas, hay varias reglas. En cuanto al apartado de reglas, si vamos un momento a verlo aquí directamente, tenemos reglas relativas, por ejemplo, a los excesos de velocidad. El exceso de velocidad y el estilo de conducción tiene un impacto directo en la economía de la empresa, la economía y el impacto ambiental. Cuando hablo de economía, hablo del consumo de carburante, evidentemente. Aquí podemos poner reglas relativas a este tipo de eventos. Luego, por ejemplo, tenemos el ralentí de la flota. El ralentí de la flota es un elemento muy importante. Aquí yo puedo saber si mi flota está cumpliendo o no con los tiempos de ralentí para reducir el consumo. El engine abuse, esto es también muy importante, el saber si estamos abusando o no de nuestros motores. Estas son reglas, como sabéis, en Geotape podemos modificarlas y adaptarlas al tipo de vehículo. Yo sí uso mucho en un motor diésel poner una regla donde cuando supere 3.500 revoluciones, pues notificarme ese tipo de evento. Sobre todo si se alarga en el tiempo, si tengo 3.000 revoluciones durante 20 segundos, pues obviamente no es un uso del motor apropiado. Esta es una regla muy interesante para conocer también cómo se están utilizando los motores de la flota y evidentemente educar los conductores, por ejemplo, activando el avisador acústico del mismo dispositivo Go para avisar al conductor de que está abusando del motor o está teniendo un ralentí excesivo, etcétera, etcétera. No obstante, al límite de estos informes y de estas reglas podemos crear, como sabéis, nuestras reglas personalizadas. Yo puedo personalizar cada una de estas reglas o crear unas nuevas para adaptarlas lo más posible a las necesidades de mi empresa en cuanto a datos de consumo, en cuanto a impacto ecológico, etcétera. Y sí, y para bueno, añadir a esto, el primer webinar que lanzamos fue un webinar relacionado con la creación de reglas y también el uso de datos de motor para la creación y personalización de reglas. Es un video webinar que estará disponible pues, en nuestra sección de sales.geotab.com, un repositorio que tenemos en Geotab donde se encuentran pues, varios webinars. Y ahora, bueno, ahora que estamos abriendo los webinars, no más
a la región en la que nos encontramos, pues también encontraremos ese webinar allí, incluso también este webinar que estamos ahora mismo pues mostrándolos a vosotros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que queráis hacer? Podéis ir a la sección preguntas y escribirla ahora. En todo caso, si no tenéis una pregunta ahora, justo al finalizar el webinar, recibiréis un enlace para la evaluación del mismo. Tenéis un espacio para comentarios, donde también podéis aprovechar e incluir tal vez algún tipo de pregunta adicional que tengáis, que es un poquito más específica. Y en este caso, si alguno de vosotros tenéis ya una relación con JTAP, pues tal vez alguna pregunta también un poquito más cercana, ¿no? A vuestra realidad. Tenemos todavía tiempo para alguna pregunta más, si queréis escribirla en la sección de preguntas. Muy bien. Ok, parece que no nos llegan más preguntas de momento. Pues, ok. Bueno, si no llega alguna pregunta, como os comenté, tendréis una oportunidad adicional de enviarnos una pregunta en la sección de comentarios de la evaluación del webinar también, que esperamos que también, bueno, nos envíen vuestras observaciones, comentarios de mejora. Si tenéis también algún interés en algún tema específico que tratemos en el futuro, pues también os lo podemos mostrar. Pues bien, si no hay nada más, quiero agradeceros a vosotros vuestra participación, vuestra atención, vuestra asistencia y a Antonio, claro que es un lujo tenerlo como presentador en los webinars que preparamos, ya que cuenta con una historia bastante dilatada, ¿no? en la empresa. Pues nada, os esperamos la semana próxima con otro webinar que estamos preparando con respecto a el análisis de datos de colisiones, que esperamos que también sea de vuestro agrado. Recibiréis la invitación para el mismo dentro de poco. Pues nada, yo soy Luis Jerez y os agradezco mucho de nuevo vuestra participación y que este tema, enmarcado dentro de las actividades de la semana del Día de la Tierra, que yo estaba preparado, pues haya sido de vuestro agrado y de vuestra utilidad. Antonio, si quieres despedirte. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos por participar en este webinar dedicado al Día de la Tierra. Y como bien decía Luis, quedamos a disposición ante cualquier duda, pregunta que pueda surgir para aquí aclararla y ampliar la información correspondiente. De acuerdo, pues muchas gracias y que tengáis un feliz día. Hasta la próxima semana.